Abres es un pueblo marinero, aunque está bastante distanciado de la costa, pues la gente por mayoría vivía de la pesca, tanto marítima como fluvial. Había otros recursos, la madera, la ganadería, que apoyados con la pesca se vivía bastante bien. En este río, que es el río Eu, había dos formas que practicaban los pescadores, los de Abres, que era bajar en chalana o en botes o en barquillas a la ría y allí pescaban pescados de mar, o en el río, que el río solamente se hacía con chalanas y estaban divididos en cuadrillas. Cada cuadrilla tenía, entre ellos se asignaban un tramo de río y no podían, sino que pedían permiso una cuadrilla a la otra, no podían tocar en ella. El acuerdo lo hacían entre ellos, se juntaban en, en un edificio que tenían, que le llamaban el pósito, y ahí ellos acordaban eso. Entonces, claro, como el acuerdo era fácil, los de los barrios de La Coruja, Mundiña y todo era para la zona de abajo, porque por facilidad no había medios para mover las chalanas río arriba. Y los de Refoxos eran los de arriba porque tenían las chalanas ya allí en su zona. Y después para el resto del río hasta Puente Nuevo, más para arriba, ya era el primero que llegaba a un pozo, era para él. La gente, por febrero o así, marzo, iba a pescar a la ría. Salían estas chalanas que tenemos aquí, que se construían en el pueblo, por diversos carpinteros de ribera que había, o incluso algunas familias se atrevían y las hacían por los inviernos, y era su medio de vida. Era un medio, pues, como el panadero que tiene una furgoneta para vender pan, el que tenía una chalana pues llevaba al vecino que tenía una cesta con cerezas o con manzanas y la llevaba al mercado a Ribadeo o a Vegadeo y bajaba, en vez de ir por la carretera con ella en la cabeza o en un burro, iba en la barca, iban conversando y la llevaba a Ribadeo. A cambio del viaje, pues lo que hacía, cargaban algas para que la utilizaban para ouca, le llamamos aquí, como abono orgánico para las tierras, y era muy apreciado. Entonces, el barquero tenía una ayuda gratis, llegaba aquí, vendía la alga, cobraba 2 sueldos, uno por él y otro por la barca. El pescado que tenía venta, pues tenía venta, lo llevaban por ahí, lo vendían en pueblos de alrededor. El pescado que tenía menos venta era utilizado en casa, lo comían en casa y se lo repartían también a los vecinos para aprovechamiento, porque te había echado una mano días antes pues pintando la casa o que te había arreglado una puerta, entonces le llevabas un platín de pescado, de aquel que era muy valorado porque era pescado fresco y pescado muy bueno. Los pescadores de aquí pues tenían su propio código ético para ambas cosas, para muchas cosas, para los meses que había que pescar, cuando había que dejar de pescar, el tamaño de las mallas de la red, eso era decidido en conjunto de ellos. Combatían especies determinadas, que había mucha nutria, mucho cormorán. Sí. Aparte de eso, limpiaban también el río. Antes todas las fincas que dan al río estaban limpias, porque las limpiaban los vecinos, porque ellos cortaban sus árboles, los alisos, fresnos o álamos que nacían los vendían para madera, antes libremente, después solicitando. Siempre se cortaban los árboles más viejos.
Pues cuando los salmones bajaban y quedaban en el canal cerrados, venían los pescadores, se juntaban todos, las cuadrillas todas, los cercaban con redes ciegas, para que no mallasen, que quedase una malla muy pequeña, para que quedasen ahí, y los tiraban, los soltaban, los cogían y los soltaban al lado de abajo de la presa, para que después, dentro de 3, 4 años, esos salmones que igual pesaban 4, 5, 6 kilos, o más grandes, cuando volvían al río fuesen salmones más grandes todavía. Ellos cuidaban el río. Ellos pescaban, pero al mismo tiempo lo cuidaban. Bueno, hoy en día añoramos aquella riqueza, aquella belleza, donde había y donde sobraba. Había pesca, había buen ambiente, había buena armonía, estaba el río limpio, no había contaminación, y eso lo añoramos.